Bienvenidos a Vivir en Grande, el podcast de las grandes personas. Soy Concha León Portilla y junto con Coltin te invitamos a ser parte de este espacio donde exploraremos cómo construir la mejor versión de nosotros mismos, enfocándonos en la cultura de la nueva longevidad. En cada episodio y con ayuda de los expertos abordaremos temas sobre lo que vivimos todos los días, lo que nos preocupa, lo que disfrutamos y hasta lo que nos da miedo. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. El tema de hoy es la autonomía. Lo primero que vamos a ver es qué es la autonomía, cómo podemos construirla, qué pasa si la perdemos. Todo esto de la mano de la doctora Marta Pardo García. Ella es doctora en terapia familiar y vamos a aprender juntos cómo construirnos y seguirnos construyendo toda la vida. Marta Pardo, doctora Marta Pardo en terapia familiar y en tantas cosas más. Bienvenidísima a este podcast para Vivir en Grande, el podcast de la gente, o sea, de veras de todas estas personas que queremos seguir aprendiendo, seguir conociendo y pues vivir muy bien hasta años muy avanzados. Y entonces, pues queremos hablar hoy de un tema muy especial que es autonomía, que según yo, Marta, autonomía es indispensable para poder estar sanos, contentos, activos, productivos. Y además esa autonomía es una conquista que es diaria y que nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos puedes decir? Así es, Concha, por supuesto, lo expresas muy bien. Mira, la autonomía en las personas mayores quiere decir la capacidad para tomar mis propias decisiones y también para tener las actividades necesarias que me permitan no ser dependiente, ¿sí? Procurar ser lo más autónoma posible. Y te voy a decir una cosa. Hay veces que el adulto mayor siente o que ya no puede o que va a llegar a una edad en que ya no va a poder. Yo puedo decir en base a experiencias personales y a experiencias de muchas gentes alrededor mío que de veras querer es poder. Y si uno dice, voy a tratar, yo tomo mis decisiones, yo me activo lo suficiente para estar bien, de veras estás lo mejor posible. Fíjate que yo creo que sí, y me gustaría que nos digas, por ejemplo, yo cada vez que te llamo, no estás, o te fuiste con tus amigas, o ya fuiste a la ópera, o estás en el teatro, o estás trabajando, o dando clases, o un curso fuera de México, o conferencias en la República, y tienes 80 años. Así es. Y entonces, ¿qué nos dice? Sí nos puedes hablar de la autonomía, o sea, porque ahí andas danzando por todos lados, pero te ha costado trabajo construirla y has tenido tus bajones y entonces vuelves a pelear y así. ¿Por qué no nos hablas un poco de ti, cómo has manejado la autonomía, pues no sé, en la temporada, la segunda mitad de tu vida? Claro. Mira, Concha, yo no podemos los adultos mayores pensar, ya tuve una vida complicada, ya resolví mucho, ahora me toca la hamaca, mi bebida riquísima, estoy aquí contemplando la playa. Nada de eso. En todo lo que yo he estudiado, lo que he vivido y lo que ha vivido mucha gente alrededor mío, sabemos que la vida es un continuo estar resolviendo, ya sea obstáculos mayores, obstáculos menores, pero todo el día está resolviendo desde que me levanto. Hay veces efectivamente que amanecemos como abajo y quisiéramos meternos a la cama, como me dicen algunas personas, como el avestruz dentro de las cobijas. Pero si yo tengo esa actitud, pues voy a ver oscuro ahí abajo y ahí me voy a quedar y mi día va a ser probablemente miserable. Pero si yo digo, aunque no tenga ganas, me levanto, empiezo a tener una rutina, te empiezas a activar. Aunque no tengas nada, por lo menos te empiezas a arreglar o a desayunar, a bañar. El arreglo personal en todo esto es muy importante porque el verte bien a ti misma ya no tiene que ser para que te vea nadie. A ti mismo levanta el ánimo. El vestirte con colores brillantes que levanten el ánimo, sobre todo en días nublados. Tú sabes que aquí hay días nublados en que no dan ganas efectivamente de salir de la cama, pero uno se tiene que activar porque si te quedas allá de veras es negro. Entonces yo hago el esfuerzo y empiezo a activarme. De verdad, al rato ya estás activa y ya estás haciendo algo. Entonces, esta rutina de empezar el día, me levanto porque me levanto y me activo porque me activo, es mágica.
Si en eso puedes hacer cosas como salirte a hacer ejercicio o, por ejemplo, hacer algún proyecto, a mí que me gustan las cosas de estudio, pues hacer un proyecto de estudio, algo así, ya al rato me siento bien, ya ni me acuerdo que no amanecí bien y eso me motiva y me ayuda. Claro, y toda esa motivación es una automotivación que se va a ir a la autoestima. O sea, todo eso es lo que nos va a dar autonomía. Porque si no estamos con el estado de ánimo arriba, si no estamos motivados comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio y buscando ocupaciones o pensando en cómo ayudamos a los demás, que esa es una forma maravillosa de recibir vitaminas, esas vitaminas para el alma, ¿no? Un voluntariado, todo eso, el seguir aprendiendo. Creo que eso, esa construcción de la autonomía, que es lo que me gustaría que quedara muy claro aquí, porque, o sea, la autonomía también tiene niveles, va y viene, sube y baja, se va para un lado, se va para el otro. Vaya, si nos rompemos un tobillo, pues claro que vamos a ser menos autónomos y entonces vamos a tener que sacar de nuestro fondo de reserva de porras personales para poder sentirnos bien, porque si nos deprimimos es muy fácil dejar de ser autónomos y cederle el control a alguien que queremos que venga a resolver las cosas. Y como tú y yo sabemos, con los hijos lejos es imposible que vengan a resolverte las cosas. Exactamente, exactamente. Mira, ¿sabes? Tenemos que ser conscientes que sí tenemos un motor interno que hay que activar y se llama motivación. Aunque no esté motivada, tengo que fabricar una motivación. Pero ese es un ejercicio que yo tengo que hacer. No va a venir una mano de afuera y me la va a dar. Entonces, en la medida que yo estoy convencido que está en mis manos, es más fácil. Cuando digo está en manos de mi hija, que ni me hace caso, pues ya le puse el paquete a mi hijo o a mi hija y yo más me desmotivo porque no quiere ayudarme. Ya tengo la perfecta excusa. En el momento que toma uno la decisión en las manos, Concha, ya no hay excusa. Y ya está en mis manos pasarla bien o pasarla mal, pero es asunto de todos los días, de veras. Entonces, en la medida que yo diga, a ver, yo quisiera vivir bien, llegar a muchos años, pero llegar bien, porque no es cuestión nada más de llegar. Llegar, pues llegar en camilla, ¿no? Y no es cuestión de llegar en camilla ni llegar lo más limitada posible. En la medida que yo pueda, voy a estar haciendo lo posible por llegar bien. Una de esas factores es, por supuesto, el movimiento. En la medida que yo me estoy moviendo, si puedo hacer ejercicio, lo más que yo puedo hacer dentro del movimiento es lo mejor. Que si quiero un vaso de agua, yo voy y me lo traigo. Que si quiero cualquier cosa, me estoy parando, sentando, moviendo. Y en la medida de que yo pueda salir fuera, mejor. Alguien decía una cosa que me gustó mucho. Voy a mi calleterapia. Está buenísimo, la calleterapia está sensacional, claro. Y entonces, mira, ya nada más saliendo o asomándote por la ventana, en el caso que no puedas, ves movimiento allá afuera. Claro. Casi siempre, pues ves árboles o ves algo de naturaleza, ves mascotas en la calle, ves gente moviéndose. Bueno, eso es algo maravilloso para el estado de ánimo. El tener a alguien que saludar, que sonreír, que ir como siendo parte de esa calle. Si no bajándonos del mundo, no bajándonos del carrusel. Exactamente, tienes que estar metida en el carrusel y decir, aquí voy, porque si no el carrusel se arranca y va sin ti. Claro, definitivamente nunca te va a esperar. A ver, a mí me gustaría, Marta, hay algo que me parece muy importante. Tú eres doctora en terapia familiar, has sido maestra de muchísimas universidades de México, de Estados Unidos y de no sé qué tantos países. Además, ahora sigues en consulta y tienes muchas personas mayores que van a consulta contigo. Entonces, tú estás tomando el pulso de lo que siente la gente. ¿Cómo puede nuestra sociedad ayudarnos a las personas mayores a ser más autónomos? ¿Y cuáles son los problemas que tú ves en los que caen las personas mayores al perder esa autonomía? Mira, principalmente es que como sí hay un cambio, con la edad va habiendo cambios, y eso es un hecho que no podemos negar. Lo que pasa es que a veces tú internamente piensas, ya no hay más, hasta aquí llegué.
y ves el futuro oscuro, lo ves limitado, lo ves empobrecido. Y así llegan muchas personas al consultorio diciendo, mira, Marta, ya no sé ni por qué vivo, ya no tengo ninguna motivación, ya no tengo gusto por nadie, ni por nada. Entonces empezamos a ver qué le pasó. Primero yo tengo que ver qué le pasó a esa persona. Y muchas veces es que piensas que como se te acabaron tus proyectos anteriores, que se te van acabando por ley natural, ya sea porque ya casaste tus hijos o tus hijos se fueron, pues ya dejaste de ser mamá gallina. Entonces vas a ser mamá de otra manera. O Y los vas a hombres que ser se abuela. jubilaron. ¿Perdón? O los hombres que se jubilaron. Así, bueno, esto es en las mujeres. Los hombres que se jubilaron también piensan, ya no sirvo para nada, perdí estatus, ya no tengo capacidad económica y por supuesto que empiezas a sentirte pésimo, porque era lo que te daba vida antes. Lo que yo hago entonces es empezar a revisar todo esto y empezar a ver cómo dentro de eso puedes volver a reinventar tu vida. Y lo que sí te puedo garantizar es que se puede. Lo verás oscuro, verás todo negro, y yo lo que les pido a las personas es paciencia. Vamos recorriendo el camino y van a ver, les prometo que va a haber el final del bosque y el final del túnel. Pero hay que tener paciencia. Algunas personas tardan más en el camino oscuro y otras personas tardan menos. Pero el que yo pueda garantizar que sí se puede, anima mucho, Concha. Y esto me da gusto a mí porque entonces vamos hacia que sí puedo y a mi autonomía, no que ya estoy aquí y ya, pues, mira, un ejemplo que me encanta. Antes se consideraba a las personas mayores sentadas enfrente de la chimenea en su mecedora, como que es una imagen clásica. Y ahora yo digo, son los abuelos haciendo las mecedoras con los nietos y viendo qué hacen con las mecedoras, a quién se las van a dar, cómo le van a hacer con ellas. Esa es la actitud, no de ya llegué hasta aquí, a ver cuando la muerte llegue, porque llega más pronto, llega la muerte espiritual, te enterrarán mucho más abajo, mucho después de un tiempo, pero tú ya te moriste antes. Sí, eso es tremendo, eso es tremendo. Y fíjate que esto de cómo tenemos que adaptarnos a tantas cosas, porque definitivamente muchas de las personas que nos están escuchando es probable que no tengan nietos y que nunca van a tener nietos, o que sus nietos viven en un país tan lejano que tienen la opción de verlos cada X años. Entonces, las circunstancias, la vida nos va dando las cosas y ese típico anuncio de que si la vida te da limones, haz limonada. Es algo que tenemos que ir pensando, porque si nos pasamos viviendo en la pérdida o en la queja o en lo que ya se fue, pues vamos dejando parte de nosotros en ese camino y entonces nuestra energía, al estar enfocada en eso, cómo puede dedicarse a construir una autonomía y cómo puede dedicarse a planear un proyecto de vida con lo que sí hay. Por supuesto, Concha, pensar en lo que sí hay es esencial. Y mira, ciertamente hay muchas cosas que van sustituyendo a la familia cuando la familia no es cercana, pero necesitamos abrirnos a investigar. Ahora, en eso, bueno, si la familia ayuda, es maravilloso porque ellos nos pueden decir, hay esto y lo otro y es más fácil. Pero si no, rodearnos de amistades y de personas que van en la misma búsqueda y de veras las encontramos. Eso sí te lo puedo decir, pero hay que buscar. Y empiezas a encontrarte con gente que tiene proyectos, como tú decías, para hacer el bien a alguien. Entonces te metes en un servicio de beneficencia de algo y es maravilloso porque ya tienes ese proyecto. Ahora, si necesitas ganar dinero, a ver qué haces. Tú siempre tienes algo bueno adentro. Nada más que a veces se empolvó, se escondió y ya no sabes ni para qué eres bueno. Entonces, sí es muy importante pensar, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Y cómo le voy a hacer para seguirme poniendo en contacto con el mundo y ojalá tenga yo alguna retribución económica? Pero teniendo una retribución moral, ya te levanta el ánimo tanto que es capaz de que entonces encuentres la manera de tener un ingreso. Pero tiene que ser
motivación interna que me recuerde lo que hago bien, para qué soy buena, y entonces buscar la manera de hacerlo, no quedándome en la mecedora frente a la chimenea. Sí, tú escribiste tu libro Retos de la segunda mitad de tu vida en un momento en el que estabas pasando tiempos difíciles, por decirlo así. Y yo te pedí, ¿nos puedes, a ver, tu libro, de qué trata y a dónde te llevó a escribir ese libro? Mira, aquí les voy a mostrar, aquí está el libro. Fíjense, a mí me pasó que yo tuve una pérdida muy importante, se murió mi esposo, y realmente quedé devastada. El mundo se me obnubiló, se me oscureció, y ya no tenía yo motivación de nada. Lo único que podía hacer en el día era caminar, y ya con eso me animaba yo un poco. Pero como me gusta el estudio, y esto es personal, a cada quien nos gusta algo, tuve la oportunidad, aun cuando yo ya tenía un doctorado en psicología, tuve la oportunidad de irme a Chicago, al Carl Jung Institute, y ahí descubrí que Carl Jung hablaba precisamente de la segunda mitad de la vida y cómo renacer en la edad adulta. No se imaginan lo que para mí fue aprender que sí se puede. Y como estaba en un centro de estudio, empecé, bueno, primero las clases que tomaba yo, pues me animaban y me decían, oye, sí se puede, no se me acabó la vida. Y luego irme a comprar los libros necesarios para empezar a investigar y estudiar, porque eso a mí me gusta mucho, ¿sí? Entonces, fui aprendiendo todas las posibilidades que tenemos internas y externas. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me abrió el camino del orden, de la estructura, de saber cómo. Una vez que yo aprendí más o menos cómo retomar mi vida en mis manos, dije, yo he dado clases muchísimos años, pero ahora quisiera enseñar lo que he aprendido últimamente, pero no en universidad. Yo lo quiero enseñar a personas que necesiten, que hayan perdido la motivación y que estén en un momento difícil. Y entonces empecé a invitar personas. Ahora, para esto tuve que estructurar lo que aprendía, porque lo aprendí en un montón de libros. Ahora, ¿cómo le haces para ponerle pies y cabeza? Bueno, le puse pies y cabeza y empecé a dar un curso que duró 20 años, que fue maravilloso. Personas iban, personas venían, algunas constantes todo el tiempo, pero fue maravilloso y enriquecedor. ¿El curso cómo se llamaba? Se llamaba precisamente Aprendiendo de los retos de la segunda mitad de la vida. Ok, entonces todo eso, aprendiendo los retos de la segunda mitad de la vida, eso es lo que nos da la autonomía. O sea, hay que aprender para tener la autonomía. Por eso es toda esta plática. No es que se me haya olvidado que dijimos que el podcast es autonomía. Simplemente quiero que vean que es un proceso largo, muchas veces. Entonces ya escribiste el libro y entonces ya empezaste a dar un curso. 20 años no es una cosa menor. O sea, son 22 décadas. Exactamente, y requirió mucha tenacidad, ¿sí? Porque en un momento dado dije, bueno, estoy ayudando a mucha gente, pero quiero ayudar a más gente, y escribí el libro, pero todo fue difícil, me llevó muchos años. Yo les estoy hablando de que empecé con el estudio de este tema hace casi 30 años. Entonces llevo mucho en eso, pero lo que aprendí es que sí hay esperanza y no importa si te tardas. Pero verdaderamente para ser autónomo te tienes que armar de valor y decir sí puedo. Que me tardo, no importa. Que me lleva mucho tiempo, no importa. Miren, por ejemplo, lo que tuve que hacer en 2 capítulos que se me atoraron, tardé 1 año en cada capítulo de lo difícil que se me puso, pero cuando de plano no podía yo, hacía yo otra cosa. ¿Para qué estaba yo ahí forzándome? Pero siempre pensé que podía. Por favor, no pierda la esperanza de la autonomía. No se puede perder, no puede uno pensar hasta aquí llegué y ya no hay más. Siempre hay más, siempre. Y la vida es un eterno aprendizaje, pero hay que tomarlo así. No nada más fue el aprendizaje de la escuela, y no nada más tiene que ver con lo académico, tiene que ver con lo que sea de verdad,
pero seguir con el espíritu de la mente abierta. Decir, sí puedo, tengo que inventar que a veces se oscurece el panorama, ¿eh? Yo Sí. durante esos 2 años que pasé en la oscuridad del libro, fue horrible, porque sentía que lo quería hacer, pero no podía. A veces se nos oscurece el camino y no podemos, aún ya caminando, habiendo caminado un poco. Sí, y también hay otra cosa que quisiera que mencionemos, Marta, porque si alguna persona que nos está escuchando desafortunadamente está casi que en su casa porque no puede salir o tiene un diagnóstico muy fuerte o la está pasando muy mal en el aspecto de salud o en el aspecto económico, hay como que siempre Víctor Frankl, esa parte de la logoterapia, esa parte del hombre en busca de sentido, esa reserva, lo que yo digo, esas pilas que va uno cargando cuando uno va aprendiendo, porque la autonomía no es poder salir corriendo y hacer tú todas tus actividades. La No. autonomía es algo interior. Me gustaría que tocaras ese tema. Sí, Concha, y qué bueno que mencionas a Víctor Frankl. Fíjate que es importante que saber, Víctor Frankl estuvo en el campo de concentración y aún ahí sobrevivió y aún ahí elaboró una teoría. Digo, eso son palabras muy mayores pensando en el peor ejemplo que podemos tener. Creo que no hay nada peor que El eso. sufrimiento humano. El sufrimiento y además la amenaza de muerte en todo momento y que no estaba en tus manos, pero lo que sí estaba en sus manos es que el espíritu no se le muriera. Y eso fue lo que hizo que él sobreviviera, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que pensar es que todos tenemos una llamita interna que quiere vivir, que quiere reverdecer, que quiere estar conectada a la luz, pero tenemos que abrirle las puertas. Si yo me las cierro, ya no lo hice. Entonces, sí es importante que diga, bueno, existe la posibilidad, pero yo la quiero tomar. Yo me apunto, ahí voy. Y no voy a rendirme, aunque esté difícil. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a ver lo que sí se puede, ¿sí? Bueno, que el día está negro, que estoy aburridísima, que no tengo nada que hacer, nadie me va a visitar. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo prender el radio. Mira, yo considero que tanto el radio como la televisión son fuentes maravillosas de asistencia social, que entran a tu hogar. Es cuando la montaña viene a Mahoma, Sí, depende de lo que entra a tu elijas, por casa, supuesto, ¿no? Pero claro. ¿sí? Y entonces entra a tu casa. Y ahora existe la tecnología, no nos cerremos a la tecnología. Existen cantidad de conferencias interesantísimas que podemos aprender. Miren, yo tengo varias amigas que han perdido la agudeza visual importantemente y ahora oyen toda clase tienen audiolibros, oyen YouTube, oyen conferencias, pero están al día. No por no poder ver bien, ya ahí se quedaron. Entonces sí depende de uno que diga, bueno, sí, me duele mucho, estoy mal, no oigo bien, me cuesta mucho trabajo caminar. Bueno, pero dentro de lo que sí puedo hacer, ¿qué sí puedo hacer? Es rarísimo el decir de veras ya no puedo nada. Es Sí, rarísimo. sí, hay casos extremos. Entonces, mira, la autonomía, no sé, como que me gustaría dividir esa autonomía que es de esa llama de esperanza que tú dices que no debemos dejar morir y que se tiene que ir construyendo a lo largo de la vida. Y la otra parte, las personas que son más jóvenes, que todavía la autonomía dicen, no, pues yo todavía tengo mucho tiempo para ser autónomo, porque eso creemos y nunca sabemos. Sí, Sin Concha. embargo, o sea, no sé, si tienes 50 años, quienes nos está escuchando, a lo mejor 60 o algo así, y dice, bueno, ¿cómo voy a construir esa autonomía? ¿Qué nos dirías? 5 cosas. ¿Cómo construye la autonomía? Mira, en primera, saber que lo tiene uno que hacer antes de que te llegue la edad, digamos, ¿sí? Porque si no tomas esa conciencia, entonces te llega de pronto y a lo mejor no sales adelante. Claro. Estos tendrían hasta que ser cursos en la escuela de que se puede, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es muy importante mantener la vida activa haciendo ejercicio. Eso es lo más recomendable. Por favor, muévanse, como decía yo hace un momento, muévanse. Ahora, también es importante mantener la mente activa.
Acuérdense, el aprendizaje no para en la escuela, sigue toda la vida, pero yo necesito pensar que mi mente es como una liga que se puede estirar, 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 y créanme, se puede estirar siempre. Bueno, existen algunas limitaciones, que no vamos a mencionar ahorita, pero siempre se puede seguir estirando la liga, esa no se revienta. Por favor, la mente de aprendizaje, ¿sí? Luego, también favorecer las relaciones sociales. Eso es importantísimo. Miren, en un día gris, el oír la voz de alguien, llamo por teléfono, hablo con un vecino, salgo a la calle y hablo con alguien aunque no lo conozca, eso nos anima mucho. Entonces, las relaciones sociales es algo importantísimo y cada vez con investigaciones se descubre más que es casi lo más básico junto con el movimiento. Ahora, el tener un proyecto de vida es importantísimo. Entonces, lo podemos tener desde mi rutina diaria hasta proyectos un poco más grandes, los que uno quiera, ¿sí? Entonces, los que uno quiera, pero es importante saber que si los buscas, los encuentras. Y algo importantísimo es la actitud. La actitud del sí se puede. Y la actitud de quiero que mi mente crezca. Se han hecho estudios neurológicos con resonancias magnéticas en que las personas negativas que dicen hasta aquí llegué, en su resonancia sale como gris su cerebro. Y las personas que dicen sí se puede y yo voy a aprender, sale de colorcitos. Es impresionante que hasta a nivel físico se sabe ahora que ahora tenemos las neurociencias y mucha ciencia a nuestra disposición, ya se puede ver la correlación de lo interno con lo externo. Qué maravilla, Marta. Pues creo que todas las cosas que nos dijiste están muy bien para entender qué es la autonomía y qué es algo que es una conquista y qué es algo que... nada más ya para cerrar, hay una cosa que escuché, que la autonomía era tomar tus decisiones sin culpa. Uh-huh. Y ese tema es muy interesante. Muchas veces las personas mayores nos sentimos culpables por cuando nos atrevemos a decir que no. O sea, tenemos una educación que nos lleva un poco hacia la culpa. Nos quedan muy poquitos minutos, pero si nos pudieras decir autonomía y culpa, o sea, es una autoliberación la autonomía. Por supuesto. Y sabes que no nada más es culpa, sino a veces lo asociamos con egoísmo. Y entonces, como no queremos ser egoístas, incurrimos en que hago lo que los demás quieren. Hay que entender que si uno no se vitamina y no se oxigena, no puede darle la mascarilla de oxígeno al otro. De veras, en la medida de que estemos bien, y eso no es egoísmo, ni tenemos por qué sentirnos culpables, pero si la repartimos y damos de lo que tenemos, vamos a hacer que otras personas también estén bien. Pues con ese mensaje nos quedamos, Marta. Muchísimas gracias por tu presencia y por todo lo que nos compartiste. Con muchísimo gusto, Concha. Un saludo grande al auditorio y a ti. Antes de despedirnos, te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales, @enlace50 y @somoscolting, Colting con K, acuérdate, para que no te pierdas todo el contenido padrísimo que estamos creando para ti. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. Nos vemos en el siguiente capítulo en 15 días para que juntos logremos vivir en grande.